¿Cómo están, mis queridos hermanos y hermanas? Bienvenido al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Todavía estamos acá, ¿cierto? Subiendo temas de predicación. Hay hermanitos, ¿cierto? Que escuchan la palabra de Dios. El tema de hoy día se llama, mis queridos hermanos, ¿venía Jesucristo con el pecado original? Lo que se le llama en teología el pecado original. Lo que se le llama el pecado original es el pecado que Adán transmitió, mis queridos hermanos, a la humanidad. Como dice David, en pecado me concibió mi madre. Es decir, dando a entender que nosotros ya cuando somos ya concebidos en el vientre de la mamá, ya viene la inclinación hacia el mal. Y dice la palabra de Dios claramente cuando se manifiesta este cáncer. No se manifiesta cuando uno es pequeño, por esto no quiero decir que los niños no pequen, pero la Biblia es bien clara, en el libro de Génesis dice que la maldad del hombre viene desde su juventud. De ahí dice la palabra de Dios, desde la juventud comienza ya a manifestarte eso, es lo que dijo Dios. El hombre, ¿cierto?, es inclinado al mal desde la juventud. Por eso el Señor Jesucristo en una ocasión dijo, si no son como niños, ustedes no entrarán al reino de Dios. Pero viene ese pecado. Vamos a ir acá a Romanos ya y vamos a analizar el caso del Señor Jesucristo. Acá Romanos capítulo 5 y el versículo 12 dice, por lo tanto dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, nosotros sabemos que el pecado entró por la desobediencia de Adán, pero mire, el pecado y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice la palabra de Dios que todos los hijos de Adán, toda la descendencia de Adán venía con un cáncer espiritual que se llama el pecado. Y con el pecado venía la muerte. Ahora interesante, mis queridos hermanos, que nosotros vemos algo bien interesante, que el Señor Jesucristo, Jesucristo nace de manera milagrosa, porque el Señor Jesucristo no fue engendrado. Jesucristo no fue el producto de un hijo de Adán, por llamarlo así. Tenemos que recordar nosotros que el nacimiento del Señor Jesucristo y la concepción del Señor Jesucristo fue milagrosa, fue mediante el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver cómo se compara al Señor Jesucristo con Adán. Podríamos decir que en el Señor Jesucristo no venía el pecado como viene en nosotros, y Jesucristo nació como una persona perfecta. Pero había algo bien interesante en el Señor Jesucristo. Jesucristo acá en la tierra no podía vencer como Dios, sino que el Señor Jesucristo tenía que vencer en su humanidad. Y como el diablo hizo caer a Adán, hizo caer los ángeles, el diablo también pensó que podía hacer caer al Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermano, algunos textos. En primer lugar, vamos a recorrer algunos textos bíblicos, porque era el nacimiento del Señor Jesucristo milagroso, no podía nacer de un hombre. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 3, y el versículo 15 dice algo bien interesante. Dice la palabra de Dios ahí, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Hermano, esto realmente es sobresaliente, porque aquí, hermano, dice claramente, si nosotros leemos la genealogía de los profetas, la genealogía de Jesucristo, vamos a ver que se le llama Abraham fue padre de Isaac, es decir, que se le atribuye, ¿cierto?, la descendencia al hombre y a no a la mujer. Pero acá aparece algo interesante en el libro de Génesis, capítulo 3, 15, hablaba claramente que el Mesías iba a venir mediante una mujer, no mediante un hombre. ¿Y por qué? Porque vemos nosotros acá, mis queridos hermanos, si vamos al libro de Lucas, que el Señor Jesucristo nace mediante el poder del Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios. El Espíritu Santo no es una persona. Entonces tendríamos que decir que María tuvo ciertas relaciones con la persona del Espíritu Santo. Y eso sería, ¿cierto?, un pecado, decirlo, como enseña la Trinidad. En cambio acá, ¿cierto?, en el Evangelio de San Lucas dice claramente la palabra del Señor, cómo iba a nacer el Señor Jesucristo. Dice lo siguiente aquí la palabra de Dios. El 1, versículo 34 dice la palabra de Dios. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Así que ¿cómo yo voy a ser, cierto, la madre del Mesías si yo no he tenido relación con un hombre? Eso es lo que quiso decir ella. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. Aquí se relaciona el Espíritu Santo con el poder del Altísimo. Te cubrirá con su sombra, por lo cual también
el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Interesante, dice el santo ser. Interesante, santo ser. Es decir, que era santo, era apartado del mal desde el mismo vientre de María. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue producto del Espíritu Santo de Dios, del poder altísimo. Por eso en la Escritura, mis queridos hermanos, se le llama al Señor Jesucristo el segundo Adán. Es decir, como era Adán antes de pecar. Vamos a ir acá a 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 45. Mire cómo se ponen en la balanza los dos Adanes. Versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente. El primer Adán, alma viviente. El postrer, el último Adán, espíritu vivificante. El Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, era un cordero sin pecado. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cómo el Señor Jesucristo pudo fortalecer en la parte humana? Porque esa era la que quería el diablo sacarle provecho. Jesucristo ni siquiera pecó en pensamiento, porque nunca perdió la comunión que tenía con su Padre. Oraba en la mañana, oraba en la tarde. El diablo no pudo romper la comunión que tenía Jesucristo con el Padre. Por eso con el diablo con nosotros saca partido. El diablo logra romper la comunión que tenemos nosotros con Dios y aparece lo que se le llama el pecado. Vamos a ver aquí, mis queridos hermanos, en 1 Pedro capítulo 2, acerca de esto que es maravilloso, que el diablo no logra que el Señor Jesucristo peque. Él no perdió la comunión con su Padre y además era un santo ser, como dice el ángel Gabriel, desde el vientre de María. Dice lo siguiente en la palabra de Dios. 1 Pedro 2, versículo 21 dice, pues para esto fuiste, dice, llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Versículo 22, importante, el cual dice, no hizo pecado. Interesante, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El Señor Jesucristo, mis hermanos, no pecó. Porque Él venía, ¿cierto, mis queridos hermanos? No venía cargado con los 4000 años de pecado, sino que Él venía con la naturaleza de Adán antes de pecar. Porque si hubiese venido con la naturaleza de Adán de pecar, hubiese entrado en la lista de Romanos 5:12. Porque Jesucristo no murió por sus pecados, ni siquiera se bautizó por sus pecados, sino que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Esa era su misión. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, ¿cierto? Bueno, un gusto si les gustó el tema, mis queridos hermanos, siempre es bueno estudiar la palabra de Dios, estar ocupando, ¿cierto?, la mente de Dios en las cosas espirituales. Eso nos hace bien. Suscríbanse al canal, compartan estos temas con otras personas y como de costumbre vamos a hacer una oración ante el Señor. ¿Qué les parece? Estamos viviendo tiempos críticos en este mundo, hermano. El Señor Jesucristo viene a esta tierra. No tenemos que descuidar la preparación espiritual. Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias de escudriñar tu palabra, estar ocupado, Señor. Que tú puedas a los hermanos bendecir, a los hermanos que escuchan este canal, los hermanos que se han puesto de parte de tu verdad, de tu palabra, Señor, eso es importante. Tú no vienes a buscar una iglesia con un nombre, sino que tú vienes a buscar, como dice la palabra de Dios, a personas que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y te pedimos todo esto en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Señor bendiga a mis queridos hermanos.